Continuamos con las píldoras de conocimiento de la asignatura de Dinámica de Sistemas Complejos. En esta ocasión vamos a abordar un último punto dentro de lo que es el tema 2 de los elementos básicos del modelado. En concreto vamos a ver cómo se pueden expresar o clasificar de alguna forma lo que se denominan arquetipos o patrones de comportamiento dinámico. En los diferentes sistemas genéricos que podemos ver o de cualquier tipo, se van a presentar un tipo de comportamientos de las variables repetitivo. Este tipo de comportamiento que se repite es lo que denominamos comportamiento patrón o arquetipo. En particular, hay un conjunto de comportamientos que se pueden clasificar en los siguientes: el crecimiento exponencial, el decrecimiento exponencial, el comportamiento que converge hacia un valor, el crecimiento en forma de S o curva de S, un comportamiento oscilante, el sobrepaso y colapso y el crecimiento con sobrepaso. Vamos a ver con un cierto detenimiento algunos de estos comportamientos típicos. Bien, siguiendo un poco lo que nos indica el profesor Sterman, en el libro Business Dynamics que ya hemos referenciado en otras ocasiones, estos comportamientos se pueden ver de forma sintética en estas gráficas. En ellos podemos observar cómo sería el comportamiento de crecimiento exponencial, el comportamiento que busca converger hacia un valor concreto, el crecimiento en forma de S, oscilación, crecimiento con un cierto sobrepaso y un sobrepaso y posterior colapso. Empezamos por el modelo más sencillo, que sería un tipo de crecimiento lineal simple. En todos estos sistemas vamos a disponer, como ya conocemos, de un stock, y en dicho stock se produce una entrada, un flujo, y una salida, otro flujo, en este caso de salida. Naturalmente, si sobre una caja la entrada es superior a la salida, iremos acumulando y creciendo en el stock. Esta entrada vendrá definida por lo que hemos llamado tasa de entrada. Partimos de un valor inicial, en este ejemplo sencillo, de 1000 y con una tasa de entrada de 100 unidades por unidad de tiempo. La salida en este caso serán 50 unidades. Como decíamos anteriormente, si la entrada es superior a la salida, naturalmente iremos acumulando y creciendo el stock a lo largo del tiempo. Este crecimiento es el más simple de todos y será un crecimiento lineal. Naturalmente, si lo expresamos en términos de ecuaciones, veremos que el stock es la integral a lo largo del tiempo de las unidades de entrada menos las unidades de salida, más naturalmente el stock inicial. Esto nos da lugar, como podéis imaginar, a una recta sencilla de 50t más 1000. Es un crecimiento lineal que, sin embargo, será poco frecuente en los sistemas que vamos a trabajar. Un segundo modelo de crecimiento sería aquel en el cual lo que hemos denominado tasa de entrada depende a su vez del tiempo. Es decir, tenemos una tasa de entrada variable. En este caso, hemos supuesto que la entrada variable será 50 unidades por t, o sea, irá creciendo según pase el tiempo, más un valor inicial igualmente de 50. Mantenemos una tasa de salida constante, en este caso de 50. Si simulamos este caso, veríamos que, como cabe esperar, el crecimiento va a ser más rápido, crece con el tiempo, y, pasándolo a términos de ecuaciones, al integrar estos valores de entrada variables con el tiempo, nos da lugar a una función cuadrática de 25 por t cuadrado más el valor inicial de 1000. Este crecimiento cuadrático, naturalmente, es mucho más rápido que el crecimiento lineal. Sin embargo, tampoco va a ser el crecimiento más habitual en nuestros sistemas. Un tercer modelo de crecimiento va a ser un crecimiento cuando se produzca una realimentación. Estos procesos de realimentación son habituales en la mayor parte de los sistemas con los que vamos a trabajar y va a dar lugar, como veremos, al crecimiento que llamaremos exponencial. En este caso, el flujo de entrada va a depender no solamente de una tasa de entrada, sino que va a variar también con el propio nivel de stock, a partir de un stock inicial. De momento mantendremos la salida como una salida con un flujo constante. ¿A qué da lugar a esto? Bien, esto va a dar lugar a un crecimiento exponencial. Sin embargo, si observamos durante las 10 primeras horas de evolución el comportamiento de estas variables, veremos que no existen unas diferencias significativas entre los tres casos. Tenemos aquí representados en diferentes colores el crecimiento lineal, el crecimiento cuadrático y el crecimiento exponencial. Las diferencias son relativamente modestas, pero no nos tenemos que dejar engañar por la escala temporal. Si lo llevamos a una escala temporal de 100 unidades, vemos que el crecimiento exponencial es muy superior a los crecimientos anteriores. Fijaros en la escala de tiempo, en la cual aquí alcanzamos los 7 millones frente a los miles que teníamos anteriormente. Desde el punto de vista matemático,
Esto es consecuencia de que al integrar las funciones anteriores obtenemos una función exponencial. Esta exponencial da lugar a un crecimiento mucho más rápido. Este crecimiento exponencial, en casos reales, tales y como los que nos ha presentado el profesor Sterman en su libro, se pueden ver en diferentes circunstancias. Aquí tenemos algunos ejemplos. El ejemplo que aparece en primer lugar es el crecimiento del PIB a nivel nacional en Estados Unidos, el cual va creciendo, con una tasa de crecimiento más o menos constante durante un periodo de tiempo considerado. Algo parecido podría ocurrir con la población en las prisiones norteamericanas, cuya tasa de crecimiento varía pero mantiene un crecimiento exponencial, o el crecimiento de la población a nivel mundial en términos generales, o por ejemplo, por variar de ejemplo, la capacidad de integración de elementos electrónicos en un microchip o microcomputador. Bien, sin embargo, este crecimiento exponencial es importante insistir en la dificultad de su percepción. Así como el crecimiento lineal es relativamente intuitivo, el exponencial no siempre estamos acostumbrados a percibirlo de forma tan intuitiva. Para ello vamos a utilizar un ejemplo clásico en la literatura. Imaginemos que tenemos encerradas unas bacterias en una botella y que el crecimiento es de tal forma que cada minuto se multiplican por 2. Empezamos con una primera bacteria a las 11 horas y vamos a suponer que el crecimiento es tal que a las 12 la botella ya está completamente llena. Bien, una pregunta. ¿En qué momento de esa hora, entre las 11 y las 12, la botella estará medio llena? Pensad un momento. La pregunta no es difícil. La respuesta es que simplemente estará medio llena o medio vacía justamente un minuto antes, a las 11:59. Parece lógico, puesto que si se dobla cada minuto, un minuto antes de estar llena estaría medio vacía. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no es tan intuitivo y tan fácil de ver. Pensar que durante 59 minutos hemos tenido que ir llenando la botella hasta la mitad y en un solo minuto la otra mitad. ¿De acuerdo? Una segunda pregunta para incidir más en el ejemplo. Imaginemos que somos una bacteria y estamos dentro de la botella. ¿En qué momento percibiríamos que nos estamos quedando sin espacio? ¿Seríamos capaces de percibir que nos falta espacio cuando todavía nos falta media botella por llenar y sin embargo solamente nos queda un minuto para estar completamente llenos? No es algo obvio, ¿verdad? Bien, continuamos con el crecimiento con realimentaciones. En este siguiente ejemplo vamos a ver qué ocurre cuando la realimentación se produce no solamente en la entrada, que dependerá del stock, algo que es habitual, como el caso de la población propiamente dicho, sino también en la salida, ¿de acuerdo? En este caso, igual que en los casos anteriores, vamos a suponer que los flujos de entrada y de salida son ligeramente distintos, que por tanto va a variar el stock, y en este caso la diferencia va a ser mínima. En la entrada va a ser 0.11 por el stock y la salida 0.1 por el stock, una diferencia aparentemente poco significativa. Pero vamos a ver cómo esto también da lugar a un crecimiento igualmente exponencial. Si de nuevo observamos únicamente las 10 primeras horas, los 4 casos con los que estamos trabajando hasta ahora, bueno, se diferencian evidentemente, pero las diferencias no son exageradamente significativas entre el crecimiento lineal, cuadrático, exponencial, etc. Ahora bien, si observamos el crecimiento en las 100 horas siguientes, la diferencia es mucho más notable, ¿de acuerdo? Incluso para este caso en que la exponencial, como vemos de la integral matemática, que eso tiene es simplemente de 0.01t, ¿de acuerdo? Con un valor inicial. Esta diferencia ya es mucho más significativa. Fijaros de nuevo en la escala. Antes llegábamos a valores en torno a 4.000, ahora estamos a valores en torno a 50.000. Bien, algo parecido podría ocurrir, pero para el decrecimiento exponencial. Hemos partido siempre de un valor inicial y que crece, pero podría ocurrir lo contrario, partir de un valor inicial y decrece también exponencialmente. Esto tendría lugar, naturalmente, si es la salida ligeramente superior a la entrada. En este caso hemos alternado los valores de los parámetros y la salida será ligeramente superior. Naturalmente el comportamiento al que da lugar es una exponencial decreciente, como cabía esperar, inversa con respecto a lo que nos ocurría anteriormente, pero caracterizada de igual forma. Aquí los parámetros también nos harían cambiar de alguna forma la velocidad
si en vez de ser 0.01 es 0.02, se notan ligeras variaciones en el comportamiento, pero el patrón de comportamiento, el arquetipo del que estamos hablando, sigue siendo el mismo, un decrecimiento exponencial. Un segundo tipo de patrón o arquetipo sería el que tiene lugar cuando pretendemos que nuestro stock vaya hacia un valor de referencia. Queremos mantener un nivel de referencia. Este nivel de referencia es muy habitual en asignaturas de control que habéis visto anteriormente, cuando, por ejemplo, queremos mantener la temperatura de habitación a nivel constante, o cuando queremos en un ecosistema mantener un nivel de recursos renovables también en un valor constante o sostenible. En cualquier caso, nos marcamos un nivel de referencia, como decía, y ello va a afectar a la entrada que va de alguna forma a alimentar ese stock. En este caso, se suele denominar habitualmente el error la diferencia entre la referencia que nos hemos marcado y el stock que tenemos realmente. En el caso de que el error sea negativo, trataremos de actuar para que se corrija el error incrementando la entrada. Si el error, por contrario, es positivo, trataremos de disminuir la entrada para no seguir incrementando el error o actuar sobre la salida si pudiéramos. Bien, a lo que da lugar este tipo de tratamiento de comportamiento es a una convergencia hacia un valor que se mantiene constante para el stock. El nivel de referencia, como indicaba anteriormente, se puede establecer también para regular la entrada o para regular la salida. Evidentemente, si somos capaces de regular la entrada y la salida del stock, será más fácil alcanzar un valor de convergencia sobre el stock deseado. En este caso, las reglas de decisión serán parecidas al caso anterior, actuando sobre el signo del error en cada caso. El nivel de convergencia, de nuevo, es similar al que teníamos antes. Partimos de un valor inicial, en este caso era 1000, y nos hemos planteado alcanzar un valor de 5000. En un tiempo que dependerá de la velocidad del sistema se alcanzará. Este patrón de comportamiento, como decía, es habitualmente frecuente en, por ejemplo, sistemas de control. El nivel de referencia podría ser inferior al nivel inicial. En este caso vemos cómo partimos de un valor inicial de 10.000, pero nos hemos planteado alcanzar un nivel de referencia inferior de 500. El comportamiento vuelve a ser semejante, pero se alcanza con una curva decreciente. Casos históricos que nos presenta el profesor Sterman en su libro para este tipo de arquetipo de patrón de comportamiento son los que tenéis en la figura. En este caso vemos cómo la relación de defectos de fabricación y semiconductores a partir de un año dado, 1987, en el que se empieza a aplicar un programa de calidad TQM, va descendiendo hasta converger a un valor relativamente constante, que será el valor estable, en este caso, después de una aplicación durante varios años de dicho programa. Algo similar, en este caso, ocurre con la convergencia de lo que es el factor de carga en una planta nuclear, que converge a valores próximos a 100 después de un tiempo de operación suficientemente largo. Otro ejemplo sería la cuota de publicidad en televisión en Estados Unidos, que desde 1950 que empieza este estudio hasta los años 90 pues establecen un valor relativamente constante, o los accidentes por vehículo y por milla en Estados Unidos de tráfico, ¿de acuerdo? Ocurre algo similar. Bien, y con esto damos por acabado esta píldora de conocimiento y continuaremos posteriormente.